de esta Fiscalía, ya que han logrado reunir los elementos necesarios para acreditar la existencia de un hecho diverso al inicialmente señalado y configurado como delito de peculado agravado, y esto lo hicieron ante el órgano jurisdiccional. Esta actuación permitió salvaguardar la legalidad del proceso en la carpeta de investigación y garantizar que la conducta delictiva no quedara impune por vicios formales o errores jurídicos de origen. La correcta tipificación del delito no solo permitió adecuar jurídicamente los hechos conforme a la ley, sino que dio lugar a nuevas órdenes de aprehensión y a una carpeta de investigación sólida, sustentada en evidencia documental, declaraciones ministeriales y peritajes técnicos, contables y financieros, y desde luego a requerimiento de nuestra parte y con control judicial de organismos gubernamentales como la propia Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria. Debo informar que en mayo del 2023 esta Fiscalía fue notificada por el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Chihuahua sobre la interposición de una demanda de juicio de amparo promovida por el hoy prófugo de la justicia AFV, por el que pretendía dejar sin efecto el fondo de la orden de aprehensión emitida por un juez local a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. No obstante, después de 2 años de trabajo técnico, jurídico y constante, el pasado 3 de julio del presente año fuimos notificados de manera formal de la sentencia en dicho juicio, en la que el juez federal resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso AFV. El órgano jurisdiccional federal determinó que existen elementos suficientes para considerar que se cometió un hecho que la ley califica como delito y que existe probabilidad fundada de que el imputado participó en su comisión. Esta resolución, firme y jurídicamente fundada por un juez federal, confirma la solidez de la investigación desarrollada por esta Fiscalía Anticorrupción y ratifica la orden de aprehensión dictada en su contra, que se encuentra debidamente sustentada conforme a derecho. Hoy reiteramos con firmeza que el combate a la corrupción es sin excepción alguna. En esta carpeta, en específico, de los 98.6 millones de pesos, la investigación ha alcanzado a quien dio la orden, a quien la ejecutó y a uno de los beneficiarios de los recursos públicos. Todos, absolutamente todos, cuentan con una orden de aprehensión vigente. Este solo hecho confirma que ninguna persona está por encima de la ley. El compromiso es claro: llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y respetando en todo momento los derechos humanos y desde luego en defensa del interés público. Hasta hoy no solamente no se nos ha caído ninguna carpeta de investigación en los tribunales locales y federales en un escenario tan complejo como lo es el derecho penal acusatorio adversarial, sino además hemos sacado con éxito los recursos de amparo que nos han promovido en su totalidad. Como institución de investigación no estamos para fabricar culpables, solo atendemos hechos jurídicamente comprobables. Por eso no hay narrativa mediática que la disuelva, por más que se insista en ello. Los hechos que se nos presentan, una vez que son investigados, documentados y judicializados, no pueden ser desmentidos con discursos de ocasión. Lo que está acreditado en una carpeta de investigación, lo que ha sido avalado por jueces y sustentado con pruebas legales, es más fuerte que cualquier intención de desprestigiar el trabajo institucional y tratar de reducirlo a una simple venganza de persecución con una narrativa que, por cierto, ya está muy trillada. Finalmente, debo dejar claro que el legado de esta Fiscalía Anticorrupción no será solo el castigo a quienes vulneraron el patrimonio público, sino también la consolidación de una justicia humanista que reconoce el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y que se niega a llevar a juicio causas que no cuenten con elementos suficientes para acreditar la existencia de un delito ante un juicio penal. Nadie por encima de la ley,
trátese de quién se trate. Y toda conducta desviada del servidor público será investigada con estricto apego a la ley, con profesionalismo y ética, y viendo en todo momento por una justicia humanista y con objetivo de recuperación de activos para beneficio de las y los chihuahuenses. En este primer mensaje quiero pedirle a mi compañera Ceci Castañeda que por favor haga una presentación muy gráfica que les va a dejar a todos muy claro a ustedes todo el avance y las acciones y las diligencias que ha llevado la Fiscalía Anticorrupción en torno a la carpeta de investigación de los 98.6 millones de pesos. Es una cronología, es una línea del tiempo que les va a dejar a ustedes una gran claridad de las cosas. Adelante, Cecilia. Gracias, fiscal. Buenos días a todos ustedes. Previo a que empiece a hacer mi narrativa, les voy a pedir que presten especial atención a las pantallas que se encuentran atrás de nosotros. Esto en virtud de que se va a mostrar información muy relevante en cuanto al caso que nos ocupa. Como bien pudo mencionar el jefe, la Autoridad Superior del Estado de Chihuahua le puso una denuncia por un delito, uso ilegal de atribuciones y facultades de un proveedor. Volumen, a ver, Venezuela, el volumen, por favor. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Hagan su lado. No taparles. Sí, porque Quítense. de los delitos fue por la A ver. cantidad. Bueno, sí, adelante. Acá está. No se ven las pantallas. Y si nos dan la Es que están ahí los presentación, compañeros. Esta no tiene pantalla para allá, René. Y no la puede voltear. A ver, ayúdalo. Ahí sí, más o menos ya tiene visibilidad todos. Sí. Ahora sí, adelante, empezamos. Comenzamos de nuevo. Ok, como tú habías mencionado el fiscal, una vez que la Auditoría Superior del Estado interpone la denuncia por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades en número de 2, el primero fue por un pago denunciado por la cantidad de 49.300.000 pesos. Derivado de esta clasificación jurídica, ese delito se encontraba prescrito. El segundo de ellos fue por la misma cantidad y se encontraba a semanas de prescripción. Aquí podemos ver un extracto del informe individual de auditoría forense, donde básicamente se desprende que detectaron irregularidades y que lo conducente era interponer una denuncia ante la autoridad investigadora, en este caso la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Derivado de esta situación, se conformó un equipo multidisciplinario compuesto por agentes del Ministerio Público, analistas de información, peritos en diversas áreas y policías de investigación, con los cuales se logró determinar que la clasificación jurídica de un inicio era incorrecta. Es decir, el Ministerio Público procedió a clasificarlo como el delito de peculado con penalidad agravada. Como ya se mencionó, teníamos acreditado el delito. De estos elementos también se desprendió la participación activa del exsecretario de Hacienda, AFV. Por lo tanto, el 25 de abril del 2023, a solicitud de esta representación social, se libró una orden de aprehensión en contra de AFV, el prófugo de la justicia. Esto por su probable responsabilidad en la disposición de recursos públicos relacionados con la reestructuración de la deuda del Estado. Una vez que el exsecretario tuvo conocimiento de la emisión de esta orden de aprehensión, dio entrevistas a nivel nacional. Incluso publicó en sus redes sociales un comunicado donde decía que él aceptaba que durante su gestión se contrató al despacho externo de JPLE. Esta publicación evidentemente la eliminó minutos después. Es importante destacar que esta acción, es decir, la contratación de este despacho, no estaba permitida en el decreto aprobado por el Congreso del Estado en el 2018, pues en sus 13 artículos se limitaba que los propósitos y alcances para la autorización era solamente para el Poder Ejecutivo y no contemplaba la contratación de terceros. A continuación se muestra un fragmento de este decreto en donde
claramente se ve que se autoriza al Estado a formalizar esta reestructura. Sin embargo, si analizamos la totalidad del mismo, en ningún punto nos establece que se puede llevar a cabo la contratación directa. Esto venía derivado del decreto de austeridad que teníamos, donde se pretendía optimizar el recurso del Estado de Chihuahua. Ahora bien, ¿cuáles fueron las acciones de la Fiscalía Anticorrupción? Como ya hice mención, fue la obtención de una orden de aprehensión en contra de AFV. Asimismo, se dio de alta la ficha roja en la Interpol. A ver, haz de suma eso, René, por favor. Bueno, si quieres sumar el volumen. Sí, claro. Tenemos también la solicitud formal de la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos también la solicitud que hace el gobierno mexicano a Estados Unidos. Y mediante autorización judicial se logra el aseguramiento de folios reales. A ver, René, por favor, trate de poner cada lo que acaba de decir Ceci, para que los medios puedan ver los sellos de cada una de las solicitudes y las autorizaciones. No, René. Eso. O sea, de uno por uno. Se acomodan así. No hay forma de que se estén poniendo uno por uno. Bueno. Adelante. Gracias. En cuanto al aseguramiento de folios reales, Ahí alcanzan a ver los sellos y todo, ¿no? O sea, sí. PR, Relaciones Exteriores. De todas maneras, esta información después será disponible para ustedes. Aquí tenemos el oficio del Registro Público de la Propiedad, donde nos hace el conocimiento que efectivamente a solicitud de esta Fiscalía se da de alta el aseguramiento de estos folios. Aquí lo vamos a resaltar. Está asignado por parte del Registro Público de la Propiedad. Sí. Aquí tenemos las anotaciones marginales que se realizan sobre estos bienes. Es decir, que no se puede... ¿Sí puedo más? Ok. Ahí tenemos que el aseguramiento es derivado de una solicitud que realiza esta Fiscalía. Aquí es muy importante destacar que el aseguramiento de estos folios logró proteger los bienes inmuebles, asegurando su disponibilidad para una posible reparación del daño. Esta medida, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y reflejada mediante anotaciones marginales, impide que los bienes sean vendidos, transferidos, grabados y garantizando así su preservación durante el proceso penal. En suma, el aseguramiento cumple una función jurídica clave, restringe la disposición del bien, lo hace oponible a terceros y permite salvaguardar, en este caso, los intereses del Estado, evitando cualquier intento de ocultamiento o afectación al patrimonio público. De igual manera, se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias mediante autorización judicial. Aquí podemos ver, si podemos hacer zoom, este documento sí. Es la orden del juez donde nos autoriza el aseguramiento de estas cuentas. Evidentemente es un extracto, no la totalidad de la autorización. Aquí tenemos los informes que nos emite la Comisión Nacional Bancaria en cuanto a la cuenta de la hija de AFV, cuenta de la esposa de AFV, otra cuenta de la esposa de AFV, sí, y de la cuenta de AFV. Vamos a hacer especial énfasis en que la autoridad requirente es la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y que el estatus de la misma es de bloqueada. Con la
inmovilización de estas cuentas bancarias, la Fiscalía logra impedir que los recursos económicos probablemente relacionados con los hechos investigados sean ocultados, transferidos o dilapidados por el imputado. Esta medida garantiza la preservación de activos que eventualmente pueden destinarse a la reparación del daño o a cumplir con responsabilidades derivadas del proceso penal. Asimismo, el bloqueo permite asegurar evidencia financiera clave para el esclarecimiento de los hechos, al evitar movimientos posteriores que dificulten rastrear el dinero. En conjunto, esta acción representa una herramienta efectiva para salvaguardar los recursos públicos, prevenir la impunidad y fortalecer la eficacia de la persecución penal. Eso sería todo en cuanto a AFV. A continuación, narraremos de otro de los imputados. Bueno, tenemos que JCJ, valiéndose de su investidura como gobernador del estado de Chihuahua, ordenó ciertos actos contrarios a los intereses públicos. Es por eso que dentro de esta misma carpeta de investigación se desprendió su participación, y es que el 9 de agosto, hacemos énfasis por favor, un juez de control libra una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado cometido en perjuicio del gobierno del estado de Chihuahua y el adecuado servicio público. Tenemos la orden de aprehensión. Derivado de esto, el 14 de agosto del 2024 se implementó un operativo por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua en la Ciudad de México, donde se logró ejecutar una orden de aprehensión en contra de JCJ. Sin embargo, las labores de nuestros elementos se vieron obstruidas por parte de la Fiscalía Capitalina, quienes deliberadamente sustrajeron al detenido en vehículos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, evitando así la presentación del imputado ante la autoridad jurisdiccional. Con esto se incumplió no solo un convenio de colaboración entre fiscalías, sino que se violentó el Estado de Derecho. A continuación, vamos a exponer la realidad de los hechos que rodearon las acciones realizadas para poder llevar a cabo el cumplimiento del mandato judicial en contra de CJ. En primer lugar, esta fiscalía actuó conforme a derecho. ¿Podemos hacer zoom, por favor, en este documento? El fiscal anticorrupción solicitó a través de oficio la colaboración de nuestra homóloga para ejecutar la orden de aprehensión en contra de JCJ. Esto con los fundamentos que se observan en el oficio, y ahí se hace alusión también todos los datos referentes a esta orden de aprehensión. Es importante destacar que esta acción la hizo derivada a los acuerdos de colaboración nacionales y con fundamento en lo que establece nuestra Carta Magna en el artículo 119 en su segundo párrafo. Aquí podemos ver, este es el documento más importante y les voy a pedir que pongan mucha atención en lo que se va a advertir del mismo. Esta es la especie de respuesta que nos da la Fiscalía y nos autoriza a nosotros a poder cumplimentar esta orden de aprehensión. Tenemos primero que nada un sello. ¿Le podemos hacer zoom a ese sello, por favor? Este sello fue recibido el 14 de agosto del 2024 por parte de la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales. Como paréntesis, esta dirección se encarga de la operatividad y cumplimiento de las órdenes de aprehensión, es decir, hacen una cuestión administrativa en cuanto al registro y se encargan de la operatividad en cuanto a que los policías ejecuten dichas órdenes. Tenemos que nuestro oficio está debidamente fundamentado con todo lo que conlleva una colaboración interinstitucional. Viene el nombre de nuestro fiscal, que fue la autoridad requirente, y aquí un punto muy importante y que debemos resaltar. Se autoriza para que se permita el internamiento y se brinden todas las facilidades necesarias al personal de esta fiscalía. Podemos observar los datos de la orden de aprehensión que se pretendía ejecutar, los cuales coinciden con la hoja que vimos anteriormente. Y esto sí lo tengo que leer de forma literal porque no nos podemos pasar ningún punto. Ellos dicen: no
omito manifestarle que a los elementos comisionados se les concede los días del 14 al 20 de agosto del 2024 para dar cumplimiento a su cometido. ¿Cuál era el cometido? La orden de aprehensión. Personal que portan las armas que se describen minuciosamente en el oficio de colaboración referido y viaja vía aérea, y quienes quedan debidamente exhortados para que informen a esta dirección general el resultado del cumplimiento del mandamiento judicial que nos ocupa. Se anexa acuerdo de fecha 9 de agosto del 2024. Bajo la observación de que las diligencias que se practiquen para la ejecución de la orden de aprehensión ordenada por la autoridad judicial será bajo la responsabilidad de dicha autoridad y con las consecuencias legales que ello conlleve. Diligencias que deberán de llevarse a cabo por personal comisionado por la Fiscalía requiriente, es decir, nosotros, y que serán bajo su más estricta responsabilidad. Del mismo modo debe exhortarse a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución, es decir, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que participen en la colaboración con los elementos de nuestra homóloga requirente para que en cumplimiento de sus funciones respeten y hagan respetar en todo momento los estándares de protección de los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México, así como la legislación aplicable en esa entidad. Podemos ver que el oficio se encuentra debidamente asignado por la Subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales. Asimismo, el sello de la Fiscalía General de Justicia. Bien, en este momento vamos a pasar a un punto toral dentro de nuestra narrativa de hechos. Como ya se mencionó, el 14 de agosto del 2024, elementos de nuestra Fiscalía acudieron a la Ciudad de México, específicamente al bar Tintin, donde se encontraba JCJ. Una vez que llegan los elementos, se apersonan como agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Le informan el motivo de su presencia, es decir, que había una orden de aprehensión en su contra. Le indican que desde ese momento queda formalmente detenido y ¿qué hacen? Le dan su copia de la orden de aprehensión y le realizan la lectura de derechos. Estas acciones fueron realizadas con apego estricto a la ley, pues el artículo 132 en su fracción tercera establece lo siguiente: los policías tienen la obligación de realizar las detenciones en los casos que autoriza la Constitución. En este caso, la orden de aprehensión es una forma que autoriza la Constitución para detener a alguien, haciéndole saber a la persona detenida los derechos que éste tiene. Ahí tenemos la orden de aprehensión. Aquí nos llama mucho la atención cómo JCJ está hablando con dos teléfonos a la vez que está haciendo sus llamadas. A ver, antes de regresen, por favor, la lámina esa. Bueno, ahí estaba dos manos, ¿verdad? A ver, miren, esta imagen, conforme a la ley, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí ya está ejecutada la orden de aprehensión, justamente en este momento, donde uno de nuestros agentes está notificándole la orden de aprehensión, le está leyendo sus derechos y aquí en este momento se ejecuta la orden de aprehensión. Todo lo que suceda después de esa ejecución de orden de aprehensión ya es obstrucción de la justicia. Si ustedes se fijan en las láminas subsecuentes, van a ver cómo estaban acomodados los agentes ministeriales. Él es el comandante Beltrán. Aquí atrás está el vicefiscal, que está a mi lado. Él es el comandante Varela. Si se fijan, están en modo de triángulo. Y ustedes van a ver todo lo que pasa posterior a eso. Pero ahí justamente ya está ejecutada la orden de aprehensión. Obviamente, la gentileza de nuestros agentes, al momento que se le están leyendo los derechos y que él pueda leer la orden de aprehensión, pues él empieza a hacer esto. Ustedes ven pues cómo está aquí a dos manos, ¿no? Sí, adelante. Súbele la voz. Con el fin de clarificar el contexto, se expone a continuación una red de vínculos sobre los participantes involucrados en la obstrucción del operativo y el impacto de sus acciones. Tenemos un magistrado del Tribunal Federal de Justicia, Julio Ángel Sabines, la exdirectora general de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Muna Dora Puchain, el entonces encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López.
Vamos a narrar más o menos cómo fueron los hechos. Aquí tenemos en un primer momento a Muna explicándole a JCJ el contenido de la orden de aprehensión. Posteriormente se ve que el magistrado se acerca a JCJ y le hace algún comentario al oído. El magistrado amedrenta a nuestros policías de investigación. Y algo que nos llamó mucho la atención es cómo del teléfono del magistrado se alcanza a percibir que los teléfonos de contacto que tiene a la mano es de Ulises Lara, el encargado de la fiscalía. A ver, ¿quiere? No, a ver, nosotros tenemos información clasificada de las llamadas, porque bueno, pues se tomaron diferentes fotos y videos al momento de las llamadas. Entonces, como nosotros ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, nosotros tenemos bajo resguardo, porque obviamente pues, con las aplicaciones tecnológicas hicimos pues zoom y todo, tenemos conocimiento, por lo menos en la pantalla se ve claramente dónde y para quién eran esas llamadas, y que esas obviamente las sabremos de utilizar en el juicio correspondiente. Siga, por favor, y sube el volumen. ¿Le podemos regresar, por favor? Ok. Aquí en la imagen donde Ulises Lara lee una conversación directamente del teléfono de JCJ. ¿La podemos hacer entonces, por favor? Aquí, miren, si observan, JCJ le está mostrando su teléfono aquí a Ulises Lara. Posteriormente hay una comunicación entre el ex magistrado y el magistrado. Justamente esta, justamente esa pantalla que le muestra, nosotros estábamos atrás y tenemos video y tenemos foto de qué es lo que estaba mostrando, y que bueno, pues eso nosotros nos lo reservamos y que en su momento la habremos de hacer valer donde se tenga que hacer valer. Sí, adelante, continúa, licenciado. Aquí tenemos por último la comunicación que hay entre Julio Ángel Sabines y Ulises Lara, esto para maquinar la sustracción del objetivo, es decir, JCJ. De manera totalmente inesperada, arribó un grupo de choque, son civiles pues organizados, comenzaron a ingresar por puertas, por ventanas, comenzaron a amedrentar a nuestros elementos, incluso también al personal del bar, donde se empezó a realizar un ambiente tenso y de alto riesgo para nuestros elementos. De hecho, hay una situación que nos llamó mucho la atención, es como un grupo de mujeres, aquí vemos, rodean a JCJ, brindándole una especie de protección física en contra de nuestros elementos. Ahora abordaremos un claro y grave ejemplo de obstrucción de la justicia, ocurrido en el marco del operativo para la detención de JCJ, el cual incluso lo pudiéramos considerar como un hecho histórico, pues no hay antecedente que el encargado de una fiscalía le quite un detenido a otra fiscalía. Vemos cómo el personal táctico de la Fiscalía de la Ciudad de México rodea a nuestros elementos. Posteriormente, Ulises Lara dialoga con el vicefiscal anticorrupción Gabriel Ruiz. Aquí se ve cuando Ulises Lara sostiene en sus manos el mandato judicial. Y presten atención a esto, por favor. Sí, pero decidimos no colaborar, una cosa recibirlo y otra cosa que ustedes hayan intentado sin actuar. ¿Quién es su responsable? Nosotros tenemos que hacer la tarea bien en la gente de movimientos judiciales. Entonces no estamos en medida de colaborar con esta orden. Yo le voy a pedir que nos permitan trabajar, nos vamos a llevar a la Esto que acaban de escuchar y de ver va a quedar para la historia
memorable de lo increíble, inadmisible, por no decir otra cosa, y un caso inédito, inaudito, que se ha suscitado entre las diferentes corporaciones encargadas de procurar justicia. Esto no había existido nunca en la historia de México. Nunca. Es un caso absolutamente inédito en la vida pública de México. Inédito completamente. Adelante. Aquí, evidentemente, como hace mención el fiscal, pues es algo que nunca había ocurrido. Ulises Lara, como autoridad, tenía la obligación de cumplir con el mandato judicial y no obstaculizar el debido proceso. Aquí ya vemos la sustracción ilegal del objetivo, es donde ya se da el impedimento material para poder nosotros traer al imputado aquí a la ciudad de Chihuahua. Tenemos como el grupo de choque comienza a mover vehículos para quitar dar acceso a las unidades oficiales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí hay una cosa que nos generó mucha controversia, es que hubo una confusión. Cuando el grupo de civiles recibe la instrucción de que la Fiscalía no debía llevarse a JCJ, al momento de que Ulises Lara trata de sacarlo, empiezan a amedrentarlo y empiezan a agredirlo a él porque pensaban que estaban actuando en favor de la autoridad que se les había comentado en un inicio. Sin embargo, pues ya posteriormente se aclaró la situación, se dieron cuenta de que Ulises Lara era el que lo iba a salvar y pues ya fue cuando le dieron el acceso. Aquí podemos ver cómo la persona que está moviendo el vehículo es la misma que momentos antes había ingresado por la ventana. O sea, ahí lo que hablan esas imágenes gráficas es que hubo la intervención de alguien, seguramente, que le habló a los comensales de enseguida para que fueran a hacer ahí una especie de muro de contención e impidieran que se concluyera la ejecución de la orden de aprehensión. Pero como no tenían información quiénes eran los de la Ciudad de México y quiénes eran los de la Fiscalía Anticorrupción, pues ellos empezaron a generar conflicto con todos, ¿verdad? Hasta que les tuvieron que decir quiénes nada más éramos los de la Fiscalía Anticorrupción, que los de la Fiscalía Anticorrupción éramos nada más 4 agentes de investigación, un agente del Ministerio Público y el vicefiscal. Todo lo demás eran agentes federales y agentes de la Ciudad de México. Sí, adelante, Ceci. Derivado de la obstrucción de la justicia que vivimos, el fiscal solicitó de nueva cuenta otra colaboración. Pero aquí hicimos énfasis en este puntito que se les va a hacer un zoom. Okay. El fiscal le dice: cabe destacar que esta Fiscalía Anticorrupción tiene el antecedente de la colaboración que ya se llevó con la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahorita les vamos a explicar el por qué. La respuesta recibida por parte de la Ciudad de México fue totalmente inesperada y pues inaudita, considerando el contexto y las circunstancias. ¿Qué es lo que nos dijeron? No es posible gestionar el oficio de colaboración, esto debido a que el fiscal Abelardo Valenzuela no se encuentra como persona autorizada para suscribir oficios de colaboración conforme al directorio de personas autorizadas para firmar oficios de colaboración. La respuesta dada en el oficio presenta una versión distorsionada y carente de verdad respecto de los hechos. Esto en virtud a que por parte de Ulises Lara se intentó justificar la negativa de colaboración con una estrategia totalmente ilegal. En un comunicado de prensa, él dijo que la Fiscalía Anticorrupción no formaba parte del directorio para este tipo de colaboraciones, que porque se trataba de un organismo autónomo. Sin embargo, esta fiscalía cuenta con los elementos para desestimar el dicho de esta persona. ¿Por qué? El 18 de enero del 2023, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua solicitó su alta de firma para oficios de colaboración a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Hágale zoom, por favor. Nosotros entramos el 16 de diciembre
y vean, todavía inclusive tenían los mismos logos que usaba la fiscalía anterior. Nosotros entramos el 16 de diciembre y el 14 de enero ya nos habían concedido entrar a todos los convenios de colaboración que por ley deben de estar integrados todas las fiscalías anticorrupción en el marco que integra la Fiscalía General de la República. Aquí podemos ver el directorio de personas autorizadas para firmar solicitudes de colaboración. Es un documento oficial que incluso incluye los logos de la Fiscalía General de la República y podemos ver las personas autorizadas de la Fiscalía Anticorrupción autorizadas para asignar este tipo de oficios. Como ya se señaló, en el segundo oficio de colaboración que se solicitó se hizo alusión a una previa. Esta colaboración es por otros hechos distintos, por otra, incluso es otro imputado, otra situación totalmente ajena a lo que nos ocupa. Fue el mismo procedimiento que se llevó, es decir, se firmó el oficio de solicitud de colaboración y se nos hizo entrega de este oficio, que es igual al que nos habían entregado el 14 de agosto del 2024. Obviamente ya no lo voy a leer porque en esencia se trata de lo mismo. Aquí nada más nos narra de los datos respecto a diversa orden de aprehensión, es decir, que sí nos van a gestionar, que nos van a auxiliar, etc. En ese convenio de colaboración no batallamos absolutamente nada. Presentamos el convenio de colaboración e inclusive se dio 15 días antes de cuando íbamos nosotros a ejecutar la orden de aprehensión contra el titular del Ejecutivo. Ahí no batallamos nada, incluso detuvimos a la persona, ustedes recordarán, es un empresario que se le libró la orden de aprehensión por un juez, la ejecutamos, está el proceso en curso, le cambiaron la medida cautelar al juez, pero bueno, es el contrato aquel de 42 millones de pesos que se adquirió de manera irregular por presentar documentación falsa y aún así la Junta Municipal de Aguas le adquirió un contrato en el quinquenio pasado de 42 millones de pesos. Lo detuvimos, lo trasladamos en avión comercial y todas las facilidades de la Fiscalía de la Ciudad de México. A los 15 días que vamos a hacer la misma operación contra el titular del Ejecutivo, pues ya está pasando todo esto que le está comentando mi compañera Ceci. Aquí les voy a pedir que observen las fotografías. Se observan los elementos de la Policía de Ciudad de México y nuestros elementos. Ahora, vamos a hacer énfasis a este documento. Este documento es muy importante porque, si se fijan, al inicio tiene los logos institucionales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también tiene los logos de la Policía de Investigación. Asunto: entrega de personas relacionadas con oficio de colaboración. Básicamente, para no abundar mucho en esto, este oficio es signado por parte de policías de investigación, quienes narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la detención de la persona ya referida. Asimismo, hacen alusión a que se entrega al imputado a nuestros elementos para que lo trasladen vía aérea, como bien acaba de referir el fiscal, y que este sea puesto a disposición del juez de control en el Centro de Reinserción Social. Y vemos lo mismo, asignado por agentes de allá, con el sello de la Fiscalía de allá. Después de este operativo, sorpresivamente, ya no estábamos en el directorio. Es decir, si nosotros buscábamos la palabra Fiscalía Anticorrupción, nos mostraba 0 resultados. Que ese es un caso verdaderamente muy delicado y que está también dentro de la carpeta de investigación que presentamos ante la misma instancia federal y ante la misma instancia de la Fiscalía de la Ciudad de México. Adelante. Tenemos el directorio antes, nada más para que se quede eso bien en claro. Directorio antes del operativo JCJ, directorio después de operativo JCJ. Después de ver todos estos hechos, la pregunta es inevitable. ¿Se está colaborando con la justicia de manera imparcial o está condicionada por intereses? ¿Colaboración selectiva? El 29 de septiembre del 2024, esta Fiscalía, actuando con apego al deber de objetividad, legalidad, etc., presenta un oficio nada más como notificación al Senado
respecto de que JCJ tenía una orden de aprehensión. Él iba a rendir protesta como senador y que contaba pues esta orden. No obstante, pues el Senado hizo caso omiso a esta situación y permitió que esta persona tomara dicho cargo, ignorando la gravedad de los señalamientos en su contra. Sí, metieron de manera clandestina funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción. Ya está el área jurídica de la Cámara de Senadores atendiendo el asunto. A raíz de todo este asunto, debo decirlo, el expresidente López Obrador convirtió el caso en un tema mediático de gran alcance, realizando declaraciones en diversos medios de comunicación que intentaban desvirtuar el arduo trabajo de esta fiscalía, pues se buscaba presentar un asunto de suma gravedad como si se tratara de una persecución política, una venganza personal, situación que se vio incluso un periodista reconocido, hacemos un por favor, Joaquín López Dóriga, refiere que una vez más el López Obrador está defendiendo al expanista, ahora morenista, JCJ, quien es acusado de peculado. En otra nota, esto se robustece con el dicho propio de JCJ, quien da gracias por el apoyo a López Obrador en estos hechos. Aquí la duda es a qué apoyo se refería. Están muy autoritarios. Pues me parece que la sanción para Corral pues es esta crítica durísima de la gente que le está diciendo cosas muy fuertes. Apenas integra el movimiento y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos. Hasta acaban de salvarme que te metieran a la cárcel. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que no es mal agradecido. Yo creo que ya esas intervenciones no merecen mayor explicación, ¿verdad? A ver, adelante, César. La Fiscalía Anticorrupción, en apego a sus atribuciones legales y en defensa del Estado de Derecho, interpuso denuncias en contra de los servidores públicos que intervinieron de manera directa e indirecta en la obstaculización de justicia durante la ejecución de orden de aprehensión. Aquí si me permite. Aquí es bien importante puntualizar esto. Ante una intensa campaña de intimidación que fue objeto la Fiscalía Anticorrupción y su titular, lejos de achicarnos o de atemorizarnos frente a esa campaña tan intensa, personalmente fuimos a la Fiscalía General de la República, acudimos a la Fiscalía General de la Ciudad de México a presentar sendas denuncias por la obstrucción de la justicia, porque me parece a mí que este caso tan específico debe tratarse con absoluta claridad, transparencia, pero también con firmeza de la Fiscalía Anticorrupción. No podemos ni debemos permitir que se cometa este tipo de atrocidades jurídicas solo por proteger a una persona. Habiendo expuesto ya lo relativo a JCJ, vamos a pasar con la participación de JPLE. Como ya se hizo mención, JCJ ordenó la contratación del despacho de JPLE. Incluso esta fiscalía cuenta con antecedentes que desde 2017 aproximadamente él ya se inmiscuía en asuntos referentes a las finanzas del Estado. Fue el 18 de enero del 2025 que, a solicitud de esta fiscalía, un juez de control libró una orden de aprehensión en contra de JPLE, quien era representante legal de López Elías Finanzas Públicas SC.
Esto por su presunta participación en la disposición de recursos públicos mediante la simulación de servicios no prestados en la reestructuración de la deuda pública estatal en la administración de JCJ. Tenemos como antecedente que el contrato fideicomiso maestro el 4 de julio del 2019 fue suscrito por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco Banregio. En esa misma fecha, el 4 de julio, AFV instruye a Banregio que contrate los servicios de la Moral López Elías Finanzas Públicas. El 6 de julio del 2019 se celebra este contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa López Elías Finanzas Públicas por un monto total de 98.600.000 pesos para asesorar en la reestructuración de la deuda, es decir, para asesorar. Aquí tenemos en lo medular lo que es el contrato fideicomiso maestro asignado por parte de AFV y en la institución Banregio. Aquí es importante destacar que en una de sus cláusulas se establecía que se podía llevar a cabo la contratación de terceros, situación que contravenía con el decreto que había sido emitido en el 2018. Le damos por favor a la siguiente. Y vamos a hacer zoom en el primero. Aquí sí les voy a pedir que pongamos muchísima atención porque este oficio es algo clave para acreditar la responsabilidad de estas personas. Que si bien es cierto, en el contrato de fideicomiso maestro se establecía la posibilidad de contratar terceros, fue hasta este momento en que el Estado materializó la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque el 4 de julio, como ya hice mención, AFV instruye al Banco Regional a contratar los servicios de la empresa de JPLE. Y aquí podemos ver cómo es que lo motivan ellos. Podemos darle un poquito más lento para que alcancen a percibir el contenido del mismo. La firma, que es la segunda hoja. Obviamente tapamos ahí el nombre, porque nosotros queremos cuidar todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y todo el debido proceso. Pero bueno, este oficio le deja absoluta certeza y claridad por qué nosotros no podemos estar atendiendo discursitos de ocasión. ¿Me explico? Entonces, el órgano jurisdiccional tiene absolutamente toda la documental. Si no tuviera toda la documental que presumiera la posibilidad de un delito de peculado, no hubiera librado un juez orden de aprehensión a los involucrados. Eso mi corazón no lo hubiera hecho un juez. A continuación tenemos un extracto nada más del contrato que celebra Banregio con la Moral JPLE, es decir, aquí nada más Banregio acató la orden del Ejecutivo en cuanto a la contratación de esta persona. Obviamente son extractos. Tenemos que quien signa pues es el fiduciario, que es en este caso el Banregio. Tenemos el prestador de servicios, que es el representante legal de la Moral, y como testigo o el Estado, representado por AFV. Pues bien, el primer pago lo ordenó AFV mediante oficio también dirigido al Banco Banregio, donde le instruía a realizar el pago por la cantidad de 49.300.000 pesos. ¿Podemos hacer énfasis en el oficio, por favor? Aquí está remarcado que se instruye el fiduciario para realizar el pago de los servicios profesionales establecidos en el numeral tal. Aquí viene el nombre del beneficiario, el monto, y quien suscribe es AFV. Al lado tenemos la factura que emite la empresa de López Elías Servicios a favor del gobierno del estado de Chihuahua. Aquí es bien importante darle esta información adicional,
porque luego se dice que fue el banco el que contrató directamente al prestador de servicios profesionales, lo cual es falso. Tan es así que con esta factura se demuestra que en lugar que si lo hubiera contratado el banco, la factura hubiera sido hacia el banco. Por el contrario, factura al Estado de Chihuahua, porque fue el Estado de Chihuahua, por conducto del imputado, quien celebra el contrato y quien da la orden de pago. Entonces es falso, de toda falsedad, que hubiera sido Banregio quien personalmente contrató y decir entonces que se trata de recursos privados, cuando no obstante que se trata de una institución bancaria, lo cierto es que hay una cuenta concentradora en la cual se depositan recursos públicos y la orden tanto de la contratación como del pago, que es dinero público, de la cuenta concentradora del Estado de Chihuahua, la da el imputado de iniciales AFV. Pues bien, acá tenemos la instrucción para el segundo pago en fecha 5 de agosto del... ¿Me puedes regresar, por favor? Del 2020. Aquí está el oficio, nada más que puedes poner el oficio, por favor, para que se vea, es en el mismo tenor. AFV le dice a Banregio, págale a la empresa López Elías Finanzas Públicas la cantidad de 49.300.000 pesos. Y del mismo modo se emite la factura por parte de la empresa a favor del gobierno del estado de Chihuahua. Aquí tenemos los comprobantes de pago. Sí, resaltamos las fechas. Y abajo podemos ver el nombre del beneficiario, un poquito más arriba, por favor. Ahí se ve el nombre del beneficiario. Ese es en cuanto al primero de los pagos, realizado en 2019, y el otro es el del 2020. Podemos dar al que sigue, por favor, al siguiente. ¿Cuáles fueron las acciones por parte de esta fiscalía? Pues al igual, la solicitud de orden de aprehensión, como ya se hizo alusión, la autorización de la inmovilización de cuentas bancarias, aquí está. Tenemos toda la información que nos emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se establece que todas las cuentas de esta persona pues fueron bloqueadas. Y la autoridad requiriente pues es la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. También dentro de las acciones pues es la ficha roja en la Interpol y las alertas migratorias. Aquí podemos hacer zoom para que se vea más el contenido. Esas son las acciones contra JPL, ¿verdad? Ya analizamos nosotras. Ahí, si te regresas con las acciones de JPL, que es el despacho finalmente que recibe el contrato con el cual se distrajeron y se desviaron 98.6 millones de pesos, bueno, pues tenemos que hay una orden de aprehensión, tenemos que hay alertas migratorias, tenemos que hay ficha roja, y tenemos también aseguradas algunas de sus cuentas bancarias que nos están llegando. En como en el caso de las donde hemos asegurado bienes inmuebles y cuentas bancarias, ustedes recordarán que todo lo que hace la Fiscalía Anticorrupción es con control judicial. No vamos a acudir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni al Servicio de Administración Tributaria, ni a ninguna otra instancia gubernamental, aun y cuando pudiésemos tener facultades por ser Ministerio Público de Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción. Todas las acciones que lleva la Fiscalía Anticorrupción son con control judicial. Por eso es el soporte jurídico que tenemos, donde no se nos ha caído absolutamente ningún amparo, incluso los de los tres involucrados. Situación actual de los implicados. En cuanto a AFV, vamos a hacer una especie de resumen. La situación pues se encuentra sustraído de la acción de la justicia.
El Estado procesal tiene una orden de aprehensión vigente pendiente para formular imputación. Tiene ficha roja en la Interpol activa, alertas migratorias emitidas, aseguramiento de cuentas bancarias y de folios reales de bienes inmuebles. La sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, donde se niega el amparo y deja vigente la orden de aprehensión. Aquí tenemos un extracto del amparo donde se determina que la demanda la interpuso en 2023. Fueron 2 años de estar litigando este juicio de amparo. El 3 de julio del 2023 se nos notifica la sentencia donde la juez da valor a todos los actos de investigación realizados por parte de esta fiscalía. Y lo importante, la justicia de la Unión no ampara ni protege a AFV. JCJ pues se encuentra bajo proceso penal. El estado procesal es una orden de aprehensión vigente. Este proceso está suspendido por la inmunidad constitucional por el fuero, pero pues eso no quiere decir que cuando termine su encargo esta no pueda ser ejecutada. El procedimiento contra el titular del Ejecutivo está suspendido porque tiene inmunidad constitucional. No descartamos que en algún momento la Fiscalía Anticorrupción presente la solicitud de desafuero. Obviamente pues estamos nosotros viendo la coyuntura correcta para solicitar eso. Entendemos cómo están ahorita la composición de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Sin embargo, a mí me parece que la medición con la cual deberían de medir todos los legisladores pues es un piso parejo para todos, y la Fiscalía Anticorrupción pues no va a solicitar un desafuero si no encuentra todos los elementos jurídicos, técnicos para ello, y ya emitida como una orden de aprehensión y todo, nosotros estamos analizando esa posibilidad, pero también debo decir que no prescribe este delito, debo decir que está solamente suspendido porque la inmunidad constitucional, lo que viene siendo el fuero, así lo indica. Adelante. JPL, miembro fundador de la Moral López Elías Finanzas Públicas SC. La situación jurídica pues es igual, sustraído de la acción de la justicia. Estado procesal con una orden de aprehensión vigente pendiente para formular imputación. Tiene ficha roja en la Interpol activa, alertas migratorias emitidas y el aseguramiento de cuentas bancarias. Aquí también les voy a pedir que prestemos un poco de atención. Derivado de la multitud de amparos que han estado interponiendo, se logró detectar por parte de los elementos de la Fiscalía Anticorrupción la defensa legal compartida. Algo que no puede pasar desapercibido es que en estos juicios que son promovidos principalmente por JPL y JCJ, se observa una sorprendente similitud en la línea argumentativa de sus defensas. Y esto no es menor. Ambos son representados por el mismo despacho jurídico. ¿Se trata de una simple coincidencia? ¿O estamos frente a una estrategia legal diseñada desde un mismo centro de interés para entorpecer el curso de la justicia? Lo cierto es que esta convergencia resulta reveladora, sobre todo cuando se trata de 2 personas imputadas por delitos de corrupción, vinculadas entre sí, y cuyas defensas parecen responder a una lógica común, más que a estrategias individuales. Es todo en cuanto a mi intervención. En esa última intervención que hace la compañera Ceci Castañeda, pues me parece que queda absolutamente claro el hecho de que compartan la misma defensa legal los 2 imputados, y bueno, pues eso prácticamente dice todo, no deja lugar a dudas de nada, y es importante para ustedes compartirles esta información. Quisimos hacer esta información de esta línea del tiempo sobre esta carpeta en lo particular. Si quieren agoto las otras 2 temas que son muy rápidos y luego ya pasamos a preguntas y respuestas. En esta presentación que hicimos tratamos de hacerlo lo más gráfico posible,
dar a conocer algunas diligencias, algunas acciones que no habíamos dado a conocer a ustedes, porque pues estamos cuidando justamente el debido proceso, estamos en pláticas justamente con el Departamento de Estado, porque a lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es que se presenten ante el juez de la causa y digan lo que tengan que decir en su derecho, y una vez que esté eso, pues bueno, nosotros poder recuperar para el Estado los activos y el recurso que se desvió con otros intereses. Entonces ya pasamos al segundo punto, que les anuncio que nos acaban de librar hace unas horas una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda AFV por el delito de peculado agravado. Esta segunda orden de aprehensión que daré a conocer, pues nos la acaba de librar un juez de control por peculado agravado número de 7 por el desvío de la cantidad de 243.207.242 pesos del erario, en donde aparece como probable responsable el exsecretario de Hacienda AFV por hechos cometidos en perjuicio del gobierno del Estado de Chihuahua. El origen de esta investigación se remonta a una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado el 27 de marzo del 2023. En ella se señala que la Secretaría de Hacienda incumplió con la transferencia en tiempo y forma de recursos públicos recaudados por concepto de la contribución extraordinaria al 10% del impuesto sobre nómina que maneja el Fondo del Empresariado Chihuahuense. La denuncia presentada por la ACE refiere que el monto omitido ascendió a 107.389.518 pesos correspondientes al ejercicio fiscal del 2021, recursos que debían ser entregados al fideicomiso del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, FOSECH, conforme a los decretos oficiales y la normatividad aplicable. No obstante, que el monto indicado por la auditoría fue alrededor de 107 millones de pesos, con la propia investigación de la Fiscalía Anticorrupción se logró acreditar que el total de los recursos distraídos no se limita a esa cifra, sino que en realidad la Secretaría de Hacienda retuvo y distrajo un total de 243.207.242 pesos durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Estos recursos fueron retenidos en 7 ocasiones diferentes según las facturas y registros contables que obran en la Secretaría de Hacienda. Agosto del 2020, 33.488.745 pesos. Septiembre del 2020, 32.931.404 pesos. Octubre del 2020, 30.315.179 pesos. Noviembre del 2020, 39.082.366 pesos. Junio del 2021, 35.289.296 pesos. Julio del 2021, 34.322.542 pesos. Agosto del 2021, 37.777.680 pesos. Estos recursos estaban obligados a entregarse puntualmente al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, FOSECH por sus siglas, como lo establece el artículo 5 del decreto número 1131/2012 y el decreto número 1575/2016, además de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, que exige que el impuesto sobre nómina se causa y se deba pagar mensualmente a más tardar el día 15 de mes de la siguiente su recaudación. En consecuencia, la conducta atribuida al entonces secretario de Hacienda AFV representa una grave omisión y desvío de recursos públicos que se traduce en la probable participación de un delito por hecho de corrupción que la ley señala como peculado agravado. La conducta desviada del servidor público afectó el destino legal de los fondos públicos y violó los principios de transparencia y responsabilidad administrativa, toda vez
que en lugar de remitir esos recursos al Fondo del Empresariado Chihuahuense, los mandaba a la cuenta concentradora del gobierno del estado, dándoles un distinto ordinario, cuando por su propia naturaleza la sobretasa del impuesto sobre nómina ya estaba destinada, y no como gasto corriente. Esa es la nueva orden de aprehensión. Y también les informo que hace un par de meses un juez, y bueno, no las habíamos dado a conocer porque esta es parte de las acciones que estamos llevando ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque lo que queremos es que se acumule para que pueda ser extraditado con mayor agilidad la persona del secretario de Hacienda, ya que hasta hoy pues sigue evadiendo la justicia. Pero bueno, es importante informarles que hace un par de meses un juez de control libró una diversa orden de aprehensión en contra del hoy prófugo de la justicia AFV, exsecretario de Hacienda del estado de Chihuahua, por su probable participación en la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, que hasta hoy así lo encuadramos en lo que va el avance de la carpeta de investigación. Creemos que una vez que esté frente al juez y que se le formulen los hechos, consideramos que pudiese haber una reclasificación del delito. Uso ilegal de facultades y atribuciones previsto en el artículo 261 del Código Penal del Estado de Chihuahua por el monto de 401 millón de pesos, 364,155 pesos con 59 centavos. De acuerdo con la investigación de esta institución, AFV suscribió un convenio atípico y nominado mediante el cual el gobierno del estado reconocía un adeudo por la cantidad ya referida en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, en el cual se comprometió a pagar en 6 parcialidades mensuales durante el periodo comprendido del último día del mes de marzo de 2021 al último día del mes de agosto del mismo año. Dicha conducta contravenía lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, de lo cual se desprende que este tipo de créditos deben de ser liquidados por lo menos 3 meses antes de concluir la administración del curso, es decir, en el mes de junio del 2021, lo cual no ocurrió. Aunado a lo anterior, detectamos que se incumplió con otra de las disposiciones de esta misma ley, ya que no fue autorizada por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y fue autorizada ilegalmente por el exsecretario de Hacienda AFV, que valiéndose de su cargo de secretario de Hacienda del Estado de Gobierno del Estado de Chihuahua, en conjunto con el entonces director del Instituto Chihuahuense de Salud en funciones, llevaron a cabo actos administrativos que produjeron la ilegal contratación de deuda pública para el Estado de Chihuahua sin tener facultades para ello. El día 17 de marzo del 2021, ambos concertaron y elaboraron un documento por el que el primero reconoce al segundo un adeudo por 401,364,155,59 centavos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, correspondiente al presupuesto de egresos del 2020. Posteriormente, el director del Instituto Chihuahuense de Salud, el mismo 17 de marzo de 2021, cedió en favor de Bansi, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, los derechos de cobro por la cantidad de 401,364,155,59 centavos reconocidos por el propio secretario de Hacienda. Esto con la finalidad de obtener del referido banco la cantidad de presupuesto público adeudado por la Secretaría de Hacienda, lo cual ocurrió el 19 de marzo del 2021, cuando el banco, con la cuenta bancaria de Ichizal del mismo banco Bansi y de la cual es titular el Instituto Chihuahuense de Salud, depositó 401,364,155,59 centavos, de los que de inmediato restó en cobro de cargas financieras por 24,114,217,15 centavos, quedando disponibles para el instituto solo
$377.249.938,44. El hoy imputado AFV, quien con su cuota de participación como titular de Hacienda permitió la consumación del hecho delictivo. De lo anterior, se sigue con alto grado de probabilidad que fue precisamente AFV quien de manera consciente y voluntaria desplegó la conducta delictiva, lo que indica una intervención a título de dolo y con carácter de coautor, conforme lo dispone el artículo 18, fracción primera, en relación a la fracción tercera del Ordinal 21 del Código Penal Punitivo Estatal. En ese sentido, se tiene que AFV, al suscribir la autorización para la cesión de derechos de cobro, indujo al acto arbitrario referido con antelación, aunado a que, al tratarse de un financiamiento o deuda, en términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para poder contratar deuda, se requería de la autorización de parte del Congreso del Estado de Chihuahua. Pues básicamente esas son las tres acciones que era para nosotros importante informarles. ¿Me pasa? Obviamente pues ya vamos a pasar a preguntas y respuestas, pero bueno, miren, si ustedes analizan en estas tres carpetas, pues las tres obedecen a denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado. Obviamente en algunas las tuvimos que reclasificar, robustecer y ajustar toda la investigación conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pues prácticamente estamos hablando de un desvío en distintos hechos por parte de diferentes actores, pero fundamentalmente del exsecretario de Hacienda, de siglas AFV, que data de alrededor de casi 800 millones de pesos, una cantidad exorbitante de recursos que pertenecen legítimamente al Estado de Chihuahua. Es imprescindible realizar todas las gestiones necesarias para recuperar esos activos, pues resulta evidente que dichos recursos tenían un fin público destinado al bienestar de la sociedad, lo cual no ocurrió. Es nuestro deber como institución trabajar decididamente y resarcir el daño causado por el desvío y el mal manejo de recursos públicos, garantizando que la justicia prevalezca y que este tipo de conductas no queden impunes. Por eso este ejercicio de comunicación que hoy tenemos con ustedes no solo busca transparentar nuestro trabajo institucional, sino también fortalecer la rendición de cuentas y reafirmar con profunda convicción el compromiso que tiene la Fiscalía Anticorrupción con la legalidad, la justicia y el combate frontal, eficaz y decidido contra el flagelo de la corrupción en el Estado de Chihuahua. Muchas gracias y por supuesto que estamos abiertos a cualquier pregunta, interrogación que tengan todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, fiscal. Vamos a iniciar acá con Federico Martínez. Les pediría, ya tengo localizados algunos que han levantado la mano. Vamos a tratar de irnos así como va la mesa para llevar ese mismo orden. Adelante, Federico. Buenos días, fiscal. Básicamente, en estas últimas órdenes de aprehensión, ¿incluirían también a autoridades de Ichizal al no registrar este desvío de recursos de manera oportuna? ¿Y cuál es o cómo le pueden hacer para pedir la pronta detención del exsecretario de Hacienda, a pesar de que ustedes lo tienen ubicado? ¿Qué es lo que necesitan presentar a la autoridad norteamericana para que procedan a su pronta detención? Sí, bueno, pues por supuesto, a ver, en relación a la primera parte de tu pregunta, pues no solamente ha alcanzado a funcionar, pues, uno de ellos, el exsecretario y titular del IGISAL, fue librado una orden de aprehensión, está sujeto a proceso y está vinculado. El hecho de que esté vinculado a proceso, la juez encontró todos los elementos técnicos, jurídicos y todos los elementos probatorios para determinar que pues él participó en un delito que la ley tipifica como por hecho de corrupción. Entonces,
por supuesto que alcanza a los funcionarios del ICISAL. Su titular ya está en proceso y está vinculado. En relación a lo otro, nosotros estamos haciendo diligencias que no podemos comentar. Digo, aquí ustedes vieron, por ejemplo, ya solicitudes ya asignadas, firmadas, selladas por Relaciones Exteriores, por la Fiscalía General de la República, pero nosotros tenemos contacto con la Secretaría de Estado de este nuevo gobierno, donde hemos encontrado una mayor, mayor receptividad. Nosotros esperemos que pronto esté presentándose el exsecretario de Hacienda ante el juez de la causa. Yo lo conmino a que venga y se presente ante el juez de la causa, porque finalmente el que nada debe, nada teme. ¿Por qué está rehuyéndose a presentar ante el juez de la causa? ¿Por qué tratan de manejar esto en una cuestión ya de plano, ya no sé qué decir, pero sí bastante, el término lo podría poner como muy primitivo, ¿no? Manejarlo ya en unas cuestiones nada más de columnas o de algunas cuestiones mediáticas. Este es un asunto que solamente se atiende y se resuelve en tribunales. Y estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer en las instancias que debemos hacer. Ustedes recordarán, la situación migratoria del exsecretario de Hacienda es distinta incluso de la anterior, la extradición que tanto también tuvo revuelo, la del titular del Ejecutivo antepasado, que inclusive pues, en esos 5 años no se pudo lograr la extradición, sino fue hasta este gobierno cuando se logró la extradición y el proceso. Nosotros, la situación jurídica de él todavía es un poquito más distinta porque él tiene otro estatus migratorio, pero créanme lo que estamos haciendo, lo conducente. Los detalles, las pláticas tampoco las podemos dar a conocer, son cuestiones diplomáticas y bueno, pues hemos tratado de atajar cualquier intervención de cualquier actor político que entorpezca la solicitud de extradición. Bien, seguimos allá con Luis Carlos Carrasco. Adelante, por favor. ¿Qué tal, fiscal? Buen día. Luis Carlos Carrasco, de Portal Tal Cual. Hace días le hicimos una entrevista al exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, también al excoordinador de comunicación social, Antonio Pinedo, del gobierno de Javier Corral. Ambos coinciden que el autor intelectual del desfalco financiero del gobierno de Corral es Gustavo Madero. ¿Hay alguna investigación, alguna carpeta abierta hacia este funcionario? Mire, la verdad es que no tienen idea de la cantidad de amparos que ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción. Prácticamente todo el primer círculo que rodeaba al quinquenio pasado ha presentado amparos, buscadores, y nos ha notificado a la Fiscalía Anticorrupción. En el caso específico de Gustavo Madero, yo debo decirles que sí hay algunas denuncias de carácter anónimo, algunas muy específicas que hemos estado atendiendo aún en el RAC, pero la respuesta es que sí hay algunas líneas de investigación, pero no pudiera dar más detalles al respecto. Bien, estamos allá. Estoy impedido en dar más detalles, de hecho. Adelante con Mario Campayo, por favor. Buenos días. En relación a estas investigaciones que se han dado a conocer, ¿podría llegar al aseguramiento de las propiedades del gobernador Corral y algunos otros funcionarios? Miren, como ustedes vieron en la gráfica que tuvo a bien explicar la compañera Ceci Castañeda, ya se aseguraron bienes inmuebles del titular de Hacienda, se aseguraron cuentas bancarias. En el caso particular del despacho, también se han asegurado ya cuentas bancarias y estamos en proceso de lo otro, que ahorita no lo puedo dar a conocer. En el caso que usted me refiere, pues está suspendido el procedimiento. Y porque está suspendido el procedimiento por tener inmunidad constitucional, nosotros siempre somos respetuosos de ese mandamiento constitucional y no podemos en este momento diligenciar alguna otra cuestión. Sin embargo, quiero aclarar que no prescribe ese delito
y que yo estoy convencido que tarde y temprano tendrá que presentarse ante el juez de la causa. Muy bien, seguiríamos con José Luis, por favor. Buenos días, soy José Luis Sáenz de Televisa Fiscal. No me pongo de pie por las cámaras, una disculpa. La primera parte, bueno, la segunda parte y la tercera de la rueda de prensa queda claro, se agradece la información. La primera me surge una duda grande. ¿Por qué tanto tiempo después nos vienen a presentar con lujo de detalle esa información, refiriéndome particularmente a lo que ocurrió en la Ciudad de México, esa orden de aprehensión que se trataba de ejecutar en contra del titular del Ejecutivo, cuando yo le hubiera agradecido que nos lo hubieran presentado cuando ocurrieron los hechos, cuando surgieron las dudas de parte nuestra? Creo no ser el único de los compañeros de los medios, y pues nosotros somos los mensajeros. Yo creo que las dudas también surgieron por parte de la sociedad chihuahuense, muchas dudas, y que tanto tiempo después nos vienen a aclarar con lujo de detalle por qué en su momento no se hizo. Estaban impedidos jurídicamente, las investigaciones que ustedes llevaban a cabo se los impedían. ¿Por qué hasta ahora? No, mire, nosotros puntualmente, si ustedes hacen un análisis en retrospectiva, puntualmente duramos 3 días, inclusive en medios nacionales, algunos internacionales, dando a conocer toda la cronología del operativo de la orden de captura contra el titular del Ejecutivo. Lo dimos a conocer, está registrado, están todas las entrevistas documentadas, y ahí están para que ustedes las puedan ver. Yo considero que fui muy puntual en decir las cosas que sucedieron. Aquí la estamos poniendo de manera gráfica, pero todo eso yo lo dije en esa noche y desde el día siguiente a las 6 de la mañana, que tuvimos entrevistas prácticamente con todos los medios nacionales. Y tuve una rueda de prensa aquí en la ciudad de Chihuahua, y también especificamos el tema del convenio de colaboración y todo eso. Les expliqué lo de la orden de aprehensión y cómo se ejecutó esa orden de aprehensión. Pero no habíamos dado a conocer todo en línea del tiempo, porque bueno, justamente ayer incluso apenas diligenciamos todavía algunas cuestiones con algunos de los imputados. Hoy ya tenemos toda una línea del tiempo, porque no teníamos nosotros órdenes de aprehensión de los involucrados, no teníamos toda la información que tenemos ahora. Ahora ya le puedo decir, como le dije al principio, que tenemos orden de aprehensión vigentes contra quien dio la orden, contra quien ejecutó la orden y contra quien se benefició de los recursos públicos por esa orden y por esa ejecución de esa orden, a través de ese contrato irregular que se dio a un despacho. Entonces, para nosotros es importante decirles que está todo debidamente soportado con control judicial, y yo les puedo decir a ustedes que pues no es un asunto unilateral de la Fiscalía Anticorrupción. A ver, esta es una denuncia que presenta inicialmente la Auditoría Superior del Estado, la reclasifica la Fiscalía Anticorrupción, la investiga la Fiscalía Anticorrupción y la manda al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional emite las órdenes de aprehensión. Yo no creo, todos los que tienen un conocimiento específico o muy general de lo que es el derecho penal acusatorio adversarial, pues es muy complicado que un juez, sin encontrar los elementos, pues pueda librar órdenes de aprehensión. Digo, el derecho penal acusatorio adversarial tiene muchas áreas donde se puede refutar cualquier argumento, prueba o investigación de la que es objeto un imputado. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Pues que bueno, este asunto han tratado nada más de llevarlo a puros discursitos de ocasión, pero yo les pregunto, ¿por qué no se han presentado ante el juez de la causa? ¿Por qué no vienen y se presentan ante el juez y explican lo que tengan que explicar? ¿A qué le temen? Y 2, la Fiscalía Anticorrupción no judicializará ninguna carpeta de investigación que no cuente con todos los elementos,
técnicos, jurídicos, probatorios, financieros, contables, que nos permitan llevar un juicio que tengamos ciertas esperanzas claras de ganarlo en toda la etapa del juicio. Nosotros no pensamos nada más en la formulación de imputación, no pensamos en la audiencia de vinculación, nosotros pensamos en la audiencia del juicio final, y es todo un esqueleto jurídico el que hay que analizar y ponderar cuando se echa a andar una carpeta de investigación. Entonces, pues yo creo que esa es la razón fundamental por la cual hasta hoy nosotros le damos a conocer todo línea del tiempo de las acciones y las diligencias que sigue llevando la Fiscalía Anticorrupción hasta hoy, y que va a seguir llevando hasta que no se presenten ante el juez de la causa. Bien, pasaríamos con Heriberto Barrientos. Adelante, por favor. Sí, fiscal y funcionarios que la acompañan, buenos días. Dos cuestionamientos. Uno, sobre el bloqueo de cuentas bancarias al secretario de Hacienda. Si nos pudieran precisar cuántas cuentas son las que se han bloqueado con autorización de la Comisión Nacional Bancaria, no sé si tenga también el monto estimado de esas cuentas, ante la posibilidad de que pudiera darse un resarcimiento de los daños ante un eventual enjuiciamiento en un futuro. Por un lado, si tienen ese dato. Y la segunda pregunta, el exgobernador Javier Corral también ha sido muy enfático en responder a los señalamientos de la Fiscalía Anticorrupción. Él ha hecho expresiones de que es un perseguido político por el actual gobierno, que esto se trata de una revancha también política, así lo menciona Javier Corral. ¿Qué le respondería la Fiscalía Anticorrupción? Y si en una eventualidad, cuando él termine el Senado, ahorita que nos comentaba que estos delitos no prescriben, tendría que ser llamado por la justicia chihuahuense en ese momento. Gracias. Sí, en relación a las cuentas, prácticamente son alrededor de 3 cuentas por cada familiar. El titular de Hacienda, de siglas AFV, y en el caso particular del despacho de JPLE estamos hablando de alrededor de 4 cuentas por familiar. Entonces estamos hablando de un universo algo importante. Obviamente nosotros estamos asegurando estas cuentas porque pues nos interesa fundamentalmente, por encima de todo, la recuperación de activos. Nada es más importante para la Fiscalía Anticorrupción, no solamente pensar en que pueda ser privado de la libertad algún imputado en un delito por hecho de corrupción, sino que además se le regrese a los chihuahuenses lo que se desvió, lo que se dispuso y lo que se distrajo. Finalmente es ahí donde yo creo que los chihuahuenses pondrán mayor atención en el combate frontal a la corrupción, y es ahí donde está trabajando la Fiscalía Anticorrupción sin titubeos de nada ni de nadie. Y en relación a la segunda pregunta, pues mire, pues, ¿qué le puedo decir? Como fiscal anticorrupción solo respondemos ante los tribunales, y no es de mi interés responderlo o contestarle a un imputado. Y en relación a que prescribe, no prescribe, yo estoy absolutamente convencido que tarde que temprano se presentará ante el juez de la causa. El fuero no dura para siempre y tendrá que acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer valer lo que su derecho convenga. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos acá con Guillermo, por favor, Guillermo Hernández. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Señor fiscal, dándole seguimiento al tema que habla usted de las cuentas, ahí está, ustedes han podido acreditar que el dinero está en esas cuentas, porque dicen que para encontrar a los responsables hay que seguir la huella del dinero. La pregunta sería muy sencilla: ¿dónde están esas cantidades de dinero? Usted habla casi de 800 millones de pesos, pues que no sé si los tenga en una cueva, en una cuenta o en un cajón. ¿Dónde está ese dinero? ¿Está invertido en propiedades? ¿Está en vehículos? ¿Dónde está ese dinero? Una cantidad tan grande pues no se puede ocultar.
Entonces, para mí la curiosidad es saber dónde se encuentra eso. La segunda pregunta sería, ¿solamente esas son las áreas investigadas? Porque en su momento se habló de corrupción en la compra de medicamentos, se habló de corrupción en obras públicas, en determinadas pues acciones que tomaron en ese gobierno, y diferentes áreas de gobierno que se podrían prestar para el manejo de recursos, más aún si te contaban pues con la anuencia del secretario de Hacienda. Pues digo, esto es así como fácilmente imaginarlo, ¿no? Cualquiera podría cometer un acto de corrupción si cuenta con la firma del secretario de Hacienda, y si en eso generaría mayor cantidad de complicidades. ¿Dónde están los demás involucrados? ¿Solamente 2 o 3 personas hicieron todo el entramado? Digo, ustedes técnicamente pues han presentado un razonamiento jurídico y técnico muy profesional, pero en términos coloquiales, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los responsables? Y obviamente si son las únicas áreas que han investigado. Sí, yo creo que haces una pregunta muy importante. Justamente eso es lo que le decía inclusive en la primera entrevista a Joaquín López Dóriga. A ver, aquí la pregunta es, ¿dónde están los 98.6 millones de pesos que se distrajeron para darle a un particular sobre un trabajo que no hizo y de una reestructuración de deuda que tampoco llevaron a cabo? En eso nos encontramos, estamos trabajando arduamente. Obviamente pues no es un asunto menor, porque tenemos que trabajar con todas las instancias gubernamentales, en este caso en lo particular con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y todo lo estamos haciendo con control judicial, porque a nosotros lo que más nos interesa es resarcir el daño patrimonial que se le causó a los chihuahuenses. En relación a lo otro, las cantidades que refería yo, pues bueno, hay distracción del recurso y en algunos casos especulado, porque el peculado te habla de la disposición, el artículo 270 penal te habla de la disposición y de la distracción del recurso, es decir, que no se utiliza el recurso para lo cual se aprobó por parte del Congreso o en el propio presupuesto. Hay recursos que ya están destinados. En el caso particular del empresariado, del Fondo Social del Empresario Chihuahuense, me parece pues una bofetada que los recursos que ellos aporten sean utilizados para gasto corriente. Eso es algo inadmisible. Eso es algo que no lo hacían los anteriores gobernadores, no lo hace el actual gobierno, pero sí se hizo en esa administración. Y eso yo creo que no es justificable, y son casos que pues estamos investigando. Mire, sobre la pregunta también que usted refiere de que si nada más son esos 3, pues bueno, son los responsables. Recordemos lo que dice la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su artículo 93, fracción tercera, sobre quién es el responsable de la administración del manejo de los recursos públicos del Estado de Chihuahua. Pero es bien importante decir que nosotros seguimos la ruta del dinero, pero a partir de la colaboración que nos den autoridades nacionales e internacionales, inclusive el propio Estados Unidos. La Fiscalía Anticorrupción se acaba de certificar en Canadá en torno a la ruta del seguimiento del dinero. Es algo muy laborioso, muy tedioso, pero en eso estamos trabajando. Y en cuanto a los demás servidores públicos, nosotros solamente trabajamos cuando encontramos elementos técnicos, jurídicos suficientes para poder proceder a echar a andar una carpeta de investigación. No han denunciado ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior del Estado a otros funcionarios como usted refiere. Todos los que han denunciado la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, todos irremediablemente han sido ya llevados a proceso. Le puedo mencionar al alcalde Rosales, le puedo mencionar a funcionarios de Huachochi, le puedo mencionar el caso de Ciudad Juárez, le puedo mencionar casos de funcionarios del Estado, de la UASH, de la Secretaría de Hacienda. Una funcionaria de la Secretaría de Hacienda que cambiaba cheques de los maestros, pues está en la cárcel. Y se dio la reparación del daño. Fuimos a dar lo que el juez determinó para la recuperación de activos, lo fuimos a otorgar a la Secretaría de Hacienda. Como nunca hemos logrado la recuperación de activos, recordarán ustedes que ahora la Fiscalía Anticorrupción
pues su escudo protector es lo que dice el 122 constitucional, que tiene que ver con su propia autonomía. Hoy la Fiscalía Anticorrupción atiende temas exclusivamente motivados y fundamentados. Anteriormente usted recordará que bueno, pues, la Fiscalía pues, era prácticamente no sé para qué la tenían anteriormente, porque todo lo manejaban en una oficinita de la Avenida Zarco, que dependía directamente del Ejecutivo, y a veces le informaba al fiscal general, pero dependía directamente del Ejecutivo. Era el coordinador de ministerios públicos, que luego lo hicieron fiscal de derechos humanos, y luego pues, justamente fue a parar a la cárcel por torturar y por violar los derechos humanos. Entonces, ahora es muy distinto. Creo que ahora las instituciones en Chihuahua se coordinan y se fortalecen en beneficio de las y los chihuahuenses en torno al combate al flagelo de la corrupción. Pero no es una tarea exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción, es una tarea que le compete a las áreas preventivas, a los órganos de control interno, que es la propia Secretaría de la Función Pública, a los órganos fiscalizadores, que es el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, y desde luego los ayuntamientos a través de sus sindicaturas y de sus cuerpo colegiado, que son los regidores. Y nosotros estamos abiertos. Hoy lo que les digo a ustedes es que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua está abierta para todos los chihuahuenses. Bien, seguiríamos con Martín Contreras. Adelante, Martín. Sí, gracias. Martín Contreras, de Vin Chihuahua. Bueno, preguntarle más que nada, pues si en todo montos, lo que es el desvío de recursos, lo que es la cuestión de peculado, si en estas líneas que se están siguiendo sobre el exsecretario de Hacienda no se vincula también al hoy senador de la República, Javier Corral, ¿hay alguna liga, algún nexo? Porque pues seguramente, bueno, esta es su posición, pudieran darse instrucciones que él recibiera. Es la pregunta. Sí, como no, con mucho gusto. Miren, ustedes recordarán que la primera denuncia por los 98.6 millones de pesos originalmente fue presentada contra el titular de la Secretaría de Hacienda. Investiga la Fiscalía Anticorrupción y se arrojó ya 2 nuevas órdenes de aprehensión, que tiene que ver contra el despacho que recibió ese recurso y otra que tiene que ver contra quien dio la orden, que es justamente la persona que usted hace referencia. En estas 2 carpetas prácticamente le aseguro que va a pasar lo mismo. Bueno, y la posibilidad de que se pida el desafuero de esta persona, ¿hay la posibilidad? Sí, lo comentamos ahorita en este momento. Digo, hay que ser también realistas. Entendemos la composición de cómo está la cámara alta y la cámara baja. Estamos esperando y viendo la coyuntura propicia para poder nosotros presentar la solicitud de desafuero. Sin embargo, pues nosotros ahorita por lo pronto estamos preparándonos, estamos listos para estar ante cualquier audiencia para llevar estas carpetas de investigación a buen puerto. Y bueno, pues nos complace mucho que en el caso de la primera carpeta, que estoy convencido que va a pasar también en las otras 2, pues ya un juez federal nos concede la razón, le concede la razón a la Fiscalía Anticorrupción, porque pretendieron atacar el fondo de la solicitud de orden de aprehensión, y el juez federal encontró todos los elementos técnicos, jurídicos para decir que estaba no solamente sustentada conforme a derecho, sino estaba muy motivada, muy robusta, y que incluso se desprende la posibilidad de la posible comisión de otros delitos. Entonces nosotros estamos tranquilos, serenos, afortunadamente, y debo reconocer aquí públicamente que hay en la Fiscalía Anticorrupción personas bastante acreditadas, tanto aquí en la derecha como a mi izquierda. Es gente que se ha venido certificando, que se ha venido preparando a nivel nacional e internacional. Nosotros somos la única fiscalía que tiene certificación por parte de la Embajada de Estados Unidos. Estamos a punto de terminar ahora en diciembre la primera generación de maestría en anticorrupción y sistema de justicia penal. Ya tenemos algunas certificaciones en lavado de dinero y seguir la ruta del dinero por parte de Estados Unidos y de Italia. Y bueno, pues creemos nosotros que, pues, yo estoy convencido que los hechos hablan. Es decir, el solo hecho de que todos los amparos que han tramitado las personas nos han dado la razón, pues eso también habla del trabajo de la Fiscalía.
y que hasta hoy no se nos ha caído absolutamente ninguna carpeta en todos los implicados. Y aquí sí le quiero volver a responder a mi amigo que antecedió la pregunta. O sea, pues también está el secretario de Deporte, también está el titular de Comunicación Social, ha habido muchos funcionarios, pero no está cerrada las carpetas de investigación, están abiertas. Muy bien.